Tú crees que reconocerás la traición cuando llegue. Pero es exactamente esa creencia la que te vuelve vulnerable. No eres traicionado porque seas débil. Eres traicionado porque ignoras las señales que estaban frente a tus ojos todo el tiempo. La traición no es un ataque ruidoso que surge de la nada. Es un movimiento silencioso que viste la máscara de la lealtad. Sonríe. Asiente. Repite tus palabras y solo muestra su verdadero rostro cuando tu guardia está baja. Esta es la verdad incómoda. Nunca eres derribado por el enemigo que declara la guerra, sino por el aliado que aprendió a convivir a tu lado. Según Maquiavelo, esas señales existen, son claras y previsibles, y si no aprendes a identificarlas pronto, inevitablemente serás tomado por sorpresa. El riesgo no está en la fuerza del traidor, sino en tu ceguera frente al patrón. La promesa de este video es simple y brutal. Revelar las 3 evidencias más certeras de que alguien a tu alrededor ya está preparando el terreno para traicionarte. Si comprendes esto, tu mente nunca volverá a ser la misma. Maquiavelo no trataba la traición como tragedia, sino como enfermedad. La disecó, describió sus síntomas, mostró cómo se infiltra en amistades, en negocios, en gobiernos. Lo que descubrió es incómodo. La mayoría no cae por ataques externos, sino porque creyó demasiado en el lazo interno. Confiar ciegamente es entregar tu propia defensa al otro. A partir de ahora, vas a ver lo que pocos ven, los patrones que preceden a la caída. El error más fatal que alguien puede cometer no está en la ambición desenfrenada ni en la crueldad abierta, sino en la ingenuidad de confiar demasiado rápido. Peor aún, fingir que no ves señales claras de traición solo porque existe afecto o memoria compartida. Lo sabes bien. No es el enemigo declarado el que destruye, es la proximidad íntima que se infiltra, silenciosa, como veneno en agua limpia. El adversario externo ataca de frente, previsible, obvio. El verdadero riesgo está en aquellos que conocen tu rutina, tus vulnerabilidades, tus lapsos de atención. Ellos no necesitan fuerza para herir, solo necesitan acceso. Es en este punto donde casi todos fallan. Crees que el tiempo vivido juntos es sinónimo de lealtad. Confundes lazos emocionales con garantías sólidas. Pero la verdad es que cada relación alberga grietas invisibles que, si son ignoradas, se convierten en fisuras fatales. La confianza, cuando es ciega, no protege, expone. Es como caminar desarmado en territorio hostil, creyendo que la sonrisa del otro sustituye al escudo. El pensamiento estratégico exige una postura incómoda. Observar incluso a los más cercanos con la misma frialdad que se reserva a los rivales. No porque todos vayan a traicionar, sino porque cualquiera puede hacerlo. Es un cambio de mentalidad que parece cruel, pero es justamente lo que separa a los que sobreviven de los que caen. La historia ya ha mostrado innumerables veces que los imperios no se derrumbaron por la espada enemiga, sino por el falso abrazo del aliado. Y lo que ignoras hoy, mañana cobra su precio. La ausencia de señales de conflicto no es paz, es anestesia. Necesitas entender que la traición casi nunca llega con aviso. Se construye en silencio, se disfraza en rutina, se enmascara en gestos de cariño. Cuando se revela, ya es demasiado tarde para reaccionar. Y aquí está el punto más perturbador. Las primeras señales no son dramáticas, no aparecen como gritos o explosiones. Surgen como pequeños cambios, casi invisibles, escondidos detrás de un comportamiento que, a primera vista, parece incluso positivo. Pero si prestas atención, notarás que algo anda mal, una sombra que se mueve detrás de la obediencia aparente. Y es justamente en ese silencio donde se esconde el primer indicio de traición. El tipo de indicio que casi nadie percibe hasta que es demasiado tarde, pero que tú vas a aprender a identificar ahora. Ahora, antes de avanzar, quiero que prestes atención a esto. Si lo que se ha dicho hasta aquí resuena en situaciones que ya viviste, si la idea de estar rodeado de falsos aliados no suena lejana, sino familiar, entonces haz algo ahora. Suscríbete. No porque eso sume un número al canal, sino porque cada video aquí es un paso para ver lo que pocos se atreven a mirar de frente. Y escribe en los comentarios, ¿cuál fue la señal de posible traición que ignoraste en el pasado y que hoy no dejarías pasar desapercibida? Hablar de esto no es debilidad. Es la prueba de que estás dispuesto a enfrentar lo que tantos evitan. Señal 1. Cuando el silencio parece respeto,
pero en realidad es cálculo. La primera máscara de la traición rara vez es el enfrentamiento abierto. Prefiere el disfraz del silencio. Lo que parece obediencia puede ser solo una escenificación calculada, y Maquiavelo lo vio con claridad quirúrgica. Llamó a este patrón una sumisión sombría, una especie de obediencia diseñada para adormecer la vigilancia de quien lidera. Miras y ves calma, pero lo que existe, de hecho, es preparación. Este tipo de comportamiento nace cuando alguien pierde espacio, estatus o poder. Un subordinado derrotado, un socio que fue desplazado, un rival que se dio cuenta de que no puede ganar de inmediato. Por fuera, se doblan. Por dentro, hacen cuentas. El silencio no es aceptación, es incubadora. El consentimiento no es lealtad, es suspensión. El ejemplo más brutal fue escenificado por Cesare Borgia en la conquista de la Romaña. Para imponer orden, nombró a un gobernador despiadado que en poco tiempo hizo temblar al pueblo. Pero, cuando ya no era útil, Borgia lo ejecutó en la plaza pública. No fue solo castigo. Fue un golpe estratégico. Entendió que el silencio de un subordinado cruel no era lealtad, era teatro. Se anticipó a la posible traición y cortó la raíz antes de que creciera. Esa frialdad construyó más confianza que cualquier discurso. En la vida moderna, las señales aparecen en menor escala, pero no menos peligrosas. El colega que ya cuestionó tus ideas y ahora solo repite lo que dices. El socio que antes traía planes audaces y ahora se limita a asentir. El amigo que ya confrontó tus elecciones, pero hoy responde con frases cortas y sin opinión. Su silencio suena como respeto, pero en realidad es un ensayo. No están contigo, solo están esperando. La psicología de este patrón es clara. Cuando alguien deja de ofrecer fricción, algo se está guardando. Las personas leales desafían, porque el riesgo de conflicto es menor que el riesgo de que te equivoques. Cuando ya no hay más confrontación, no es paz, es cálculo. Es como si tuvieras a tu lado, no un aliado, sino un espejo. Refleja tus ideas sin añadir nada, sin corregir nada, sin cuestionar nada. Y ningún imperio se sostiene solo con ecos. La estrategia para desmantelar esta sombra es simple de entender, pero incómoda de aplicar. Necesitas romper el guión, introducir presión donde el otro esperaba previsibilidad, cambiar la dirección cuando él creía ya conocer el camino, provocar incomodidad para ver cómo reaccionan. El aliado real se adaptará, argumentará, mostrará vitalidad. El falso se bloqueará, porque el personaje que viste no fue creado para improvisar. Esto exige coraje, porque no siempre te gustará lo que aparece cuando el silencio es puesto a prueba. Pero es justamente ese coraje lo que separa a quien manda de quien se convierte en presa. Evitar la fricción puede parecer inteligente a corto plazo, pero solo asegura que serás sorprendido cuando ya no puedas reaccionar. La disciplina está en ver la falta de resistencia no como comodidad, sino como alerta. Y si miras alrededor, notarás que este patrón está más cerca de lo que imaginas. Tal vez ya tengas a alguien así a tu lado ahora, alguien que nunca más discrepó, que nunca más trajo ideas propias, que solo existe como sombra de tu presencia. Tú lo llamas paz. En la práctica, es el preludio de algo que aún no se ha atrevido a mostrarse. Pero la obediencia silenciosa no es el único disfraz. Existe otro patrón, aún más sigiloso, aquel que no se oculta en el silencio, sino que desborda en palabras. Palabras de más, elogios de más, comunicación sin sustancia. Y si el silencio puede ser la primera forma de traición, el exceso de voz puede ser la segunda. Señal 2. Cuando las palabras son muchas, pero ninguna revela compromiso real. Si el silencio calculado ya es peligroso, existe un disfraz aún más corrosivo: el exceso de palabras. La traición también sabe hablar de más. Y cuando habla, no busca claridad, busca encubrir. El enemigo interno se esconde en la verborragia. Elogios constantes, asentimiento exagerado, presencia ruidosa. Orbitan a tu alrededor como satélites, siempre visibles, siempre atentos, pero nunca entregando sustancia real. Es fácil confundir este patrón con cercanía. Al fin y al cabo, quien elogia parece apoyar, quien repite tu visión parece estar alineado.
Pero Maquiavelo advirtió con dureza: los aduladores son más letales que los críticos, porque el crítico expone fallas, aunque duela. El adulador esconde las fallas detrás de cortinas de aplauso, hasta que el error se vuelve irreversible. Y cuando el error explota, ya tiene lista su ruta de escape. Mira de cerca. Este patrón se revela cuando alguien nunca asume riesgo. El socio que responde a todos tus planes con entusiasmo, pero no ejecuta nada. El amigo que mantiene contacto diario, pero nunca se compromete cuando necesitas algo real. El empleado que te cubre de elogios en público, pero mantiene sus entregas vagas, intangibles, aplazadas. No es lealtad, es vigilancia. No se acercan para servir, sino para monitorear. La psicología de esto es simple. El traidor entiende que la mejor forma de ganar tiempo es parecer útil sin de verdad comprometerse. Cuanto más habla, menos se le exige. Cuanto más repite, menos se le cuestiona. Es como un velo de humo. Ves movimiento, pero no puedes distinguir forma. El exceso de voz anestesia tu desconfianza, porque crea la ilusión de cercanía. Pero cercanía no es protección, es acceso irrestricto. Y ese acceso se paga caro, porque mientras te relajas ante las palabras dulces, el otro mapea tu terreno, registra tus reacciones, mide tus límites. Es el equivalente moderno del conspirador que nunca calla. No habla para servir, habla para observar. Cada elogio es una cámara instalada, cada frase de apoyo es una contraseña robada. La defensa contra este patrón no es desconfiar de todo elogio, sino probar la consistencia detrás de él. Aplica presión práctica. Exige responsabilidad con plazo, iniciativa con riesgo, entrega con consecuencia. Dale a quien elogia la oportunidad de demostrar si su lealtad resiste el peso de la acción. Es en ese punto donde la máscara resbala. El aliado verdadero puede dudar, pero se compromete. El falso retrocede, aplaza, inventa excusas, y en ese retroceso, descubres que nunca estuviste frente a un apoyo, sino a una vigilancia. Es incómodo aplicar esta prueba, porque te obliga a confrontar la realidad desnuda, pero dejar de aplicarla es elegir ser engañado. El adulador es peligroso porque siempre suena agradable, y la mente humana, por instinto, prefiere creer en quien conforta antes que en quien confronta. Por eso tantos líderes caen sonriendo, creyendo que eran amados hasta el instante en que la hoja toca el cuello. Y si observas con atención, notarás que tal vez ya estés rodeado de este patrón ahora. Personas que siempre están presentes, pero nunca entregan nada concreto. Personas que hablan como aliados, pero viven como espectadores. Personas que, en la práctica, no construyen nada a tu lado, solo aseguran que tu confianza siga siendo ciega. Pero hay una forma aún más difícil de detectar, más sutil que el silencio y más insidiosa que el exceso de palabras. No se trata solo de callar o hablar de más, sino de evolucionar en otra dirección, lentamente, mientras finges seguir a tu lado. La sonrisa sigue siendo la misma, el discurso no cambia, pero la energía ya no se comparte. Y cuando te das cuenta, ya no caminan juntos, estás siendo dejado atrás. Señal 3. Cuando alguien aún camina a tu lado, pero ya construye un futuro sin ti. Existe una forma de traición que no nace del odio, sino de la distancia invisible que el tiempo construye. No es la puñalada repentina, es el desajuste silencioso. Mientras crees que aún compartes el mismo camino, el otro ya está eligiendo otra ruta. Aún sonríe, aún aparece, aún mantiene la rutina, pero por dentro ya no es parte de tu futuro. Este es el patrón más sutil y quizás el más devastador, la evolución desalineada. Maquiavelo observó esto en las facciones políticas de su tiempo. Partidos que comenzaron unidos en un objetivo mayor, pero que se fragmentaron no porque se odiaran, sino porque cada uno empezó a perseguir intereses diferentes. El colapso de la República Romana es el retrato perfecto de este fenómeno. No fue derribada por una sola conspiración repentina, sino por siglos de pequeñas divergencias acumuladas. Cada ciudadano creía que aún defendía Roma, pero en la práctica, ya luchaba solo por su propio espacio. Cuando los líderes se dieron cuenta, ya era irreversible.
En la vida cotidiana moderna, esta ruptura aparece en detalles casi imperceptibles. El lenguaje comienza a cambiar. Lo que antes era nuestro plan se transforma en mi idea. El discurso sobre nuestra misión da lugar a frases sobre mis objetivos, pequeños cambios de palabras que revelan cambios de mentalidad. Y si ignoras esas señales, crees que nada ha cambiado, pero en realidad ya no formas parte del horizonte del otro. Este desvío rara vez se declara, porque declararlo exigiría coraje. En lugar de eso, se disfraza en presencia. La persona sigue a tu lado, pero su energía ya no está allí. Sigue diciendo que sí, pero el entusiasmo suena más mecánico. Sigue apareciendo, pero su lealtad real ya está depositada en otro proyecto, en otro sueño, en otro ciclo. Es un teatro sofisticado. Mantener la fachada para no perder acceso, mientras construye un camino que no te incluye. La psicología de esta deriva es cruel. Muchos creen que la traición nace del resentimiento, cuando en realidad puede surgir simplemente de una evolución divergente. El otro no necesita odiarte para abandonar lo que tenían en común. Solo necesita sentir que ya no vale la pena caminar en la misma dirección. El problema es que ese cambio, si no se detecta pronto, se convierte en ruptura inevitable. Cuando el desajuste llega al punto de hacerse explícito, ya perdiste la oportunidad de reposicionar. El antídoto para esta forma de erosión es la recentración. Necesitas exponer tu visión, afirmar claramente hacia dónde vas y observar la respuesta. Pero no se trata de escuchar palabras, porque quien ya se distanció seguirá fingiendo. Se trata de leer energía. La vacilación es señal de ruptura. El desalineamiento no se revela en frases hechas, sino en el brillo ausente de la mirada, en la falta de convicción, en la demora en asumir riesgos conjuntos. Esta prueba exige brutalidad contigo mismo, porque quizás no te guste la respuesta silenciosa que vas a encontrar. Preguntar: ¿estás conmigo? Es fácil. Percibir en el vacío de la respuesta que ya no lo está es devastador. Pero ese choque es preferible a seguir invirtiendo en una alianza muerta. El estratega no espera a que la grieta se convierta en abismo. Detecta el desvío en el primer paso fuera del compás. Y cuando empiezas a ver, notas que este patrón está en todas partes. Socios que hablan de nuevos negocios sin incluirte. Amigos que planean futuros en los que tu nombre no aparece. Personas que mantienen el vínculo presente solo para extraer lo que necesitan, mientras dirigen su energía real a otro lugar. No es abandono repentino, es erosión gradual. El verdadero riesgo no está en quien se aleja poco a poco. Está en quien nunca perteneció, en quien siempre estuvo de paso. Esos son los que desaparecen en el instante en que llega la tormenta. Y es exactamente ese patrón el que necesitas aprender a identificar ahora. Entre todas las señales, existe una que es la más cruel porque no necesita tiempo para revelarse. La lealtad sin raíces. Algunos nunca estuvieron realmente a tu lado. Solo se acercaron porque era conveniente, porque en ese momento tenía sentido, porque había algo que ganar. Son los mercenarios de la vida moderna. No pertenecen a ninguna causa, solo al beneficio inmediato. Machiavelli conocía bien esta figura. Condenaba a los gobernantes que se apoyaban en ejércitos de mercenarios en la Italia renacentista. Ellos luchaban solo hasta que el peligro se volvía mayor que la recompensa. En el instante en que el costo superaba la ganancia, desaparecían, dejando reinos expuestos a la ruina. Y el mismo patrón se repite hoy, en relaciones personales, profesionales o políticas. Reconoces a este tipo en el socio que solo apareció después de que el negocio ya estaba en pie. En el empleado que cambia de equipo como quien cambia de ropa, siempre abandonando a un líder para aferrarse a otro que parece más prometedor. En el amigo que nunca estuvo cuando construías algo desde cero, pero que surge sonriente cuando ya hay frutos para cosechar. Son leales solo al viento de la conveniencia. El problema no está en lo que dicen, sino en lo que ya hicieron. El historial es la prueba. Quien llegó traicionando a otro lado para estar contigo, un día hará lo mismo contigo para llegar a otro lugar. Quien nunca se sacrificó por estar a tu lado, nunca sacrificará nada para permanecer. Porque la raíz de la lealtad no es el discurso, es el costo.
Si alguien nunca pagó nada por quedarse, no pagará cuando la presión aumente. La psicología de este patrón es brutal en su simplicidad. El mercenario no necesita odiarte para abandonarte. Basta con que aparezca una oferta más ventajosa. Y cuando eso sucede, no hay diálogo, no hay negociación, no hay segunda oportunidad. Simplemente dan la espalda. Para ellos, no es traición, es solo intercambio. Pero para ti, que creías en la presencia como prueba de lealtad, es devastador. La prueba, por lo tanto, no es preguntar, sino investigar. ¿Cómo llegó esta persona hasta ti? ¿Qué perdió por estar aquí? ¿Qué arriesgó? ¿Qué dejó atrás? ¿Qué sufrió para alinearse contigo? Si la respuesta es nada, no tienes un aliado. Tienes un acompañante temporal, y cuanto antes lo percibas, menos caro será el precio. Este patrón es especialmente peligroso porque es invisible mientras las cosas van bien. Solo se revela en la crisis. Es cuando el barco se tambalea que el mercenario salta. Es cuando el cerco aprieta que desaparece. Y es en ese preciso momento cuando descubres que nunca tuviste a alguien defendiendo tu espalda. Toda traición que ves hoy ya ocurrió antes, en una escala mucho mayor. Imperios enteros fueron consumidos no por enemigos externos, sino por falsos aliados. Entender esos ejemplos es la única forma de no repetir el mismo destino. Y es exactamente ahora, cuando vas a ver los ejemplos reales, que muestran cómo esto siempre termina. La historia no perdona la ingenuidad. Y no hay lección más clara que observar a los líderes que, ante la sombra de la traición, tomaron decisiones implacables, o se perdieron al ignorar las señales. Cada uno de ellos carga en su trayectoria la confirmación de que el error nunca está en ser atacado, sino en no prever el ataque. Cesare Borgia entendió esto temprano. Al conquistar la Romaña, necesitaba imponer orden sobre una región fragmentada, infestada de disputas locales. Para ello, nombró a un gobernador brutal, Ramiro de Lorqua, que gobernó con mano de hierro. En poco tiempo, la población empezó a odiarlo. Borgia, entonces, lo ejecutó públicamente en una plaza, dejando el cuerpo expuesto. El gesto fue calculado. Transfirió el odio del pueblo al gobernador muerto, y conquistó para sí la imagen de justiciero. Más que eso, eliminó a un aliado que fingía servir, pero que acumulaba demasiado poder. Fue una demostración de cómo la traición debe ser anticipada y neutralizada antes de hacerse real. Agácocles de Siracusa siguió un camino similar, pero con una brutalidad aún mayor. Tras asumir el mando, reunió a los generales más poderosos en un banquete. Mientras brindaban, mandó matar a todos. Para él, no había espacio para raíces de poder paralelas. Su decisión fue sangrienta, pero eficaz. Eliminó de una vez cualquier amenaza que pudiera nacer de la ambición de los subordinados. El banquete de sangre fue su manera de garantizar que la traición no tuviera tiempo de germinar. Fernando de Aragón eligió una estrategia más sutil. No confiaba en dejar consejeros demasiado tiempo cerca. Rotaba alianzas, desplazaba cargos, movía piezas como en un tablero. Ningún hombre tenía tiempo suficiente para acumular poder o crear raíces de influencia. Para él, prevenir la traición era rediseñar constantemente la estructura, para que nadie creyera ser indispensable. Girolamo Savonarola, en cambio, apostó por el afecto del pueblo. Su carisma incendió Florencia por algunos años. Creyó que la devoción popular era lo bastante sólida para sostenerlo. Pero el pueblo es volátil, y el mismo fuego que lo puso en la cima lo quemó vivo cuando perdió el favor de las masas. Su caída muestra lo opuesto. Confiar en el amor de la gente sin estructura es el error más caro que un líder puede cometer. Y nada ilustra más la lentitud de la traición que la propia República Romana. No fue derribada de un solo golpe, sino desgastada en fisuras internas ignoradas durante décadas. Las facciones se distanciaron, los intereses chocaron, y mientras los líderes creían todavía controlar el sistema, ya eran prisioneros de él. Cuando se dieron cuenta, el colapso estaba sellado. Roma no cayó por enemigos externos, sino por aliados que se convirtieron en rivales silenciosos dentro de casa. Estos ejemplos, separados por siglos y contextos distintos, apuntan a la misma conclusión. La traición nunca ocurre de repente, se cultiva.
Se alimenta de la ceguera de quien prefiere ignorar pequeñas señales, hasta que esas señales se convierten en fuerzas incontrolables. El error no es ser objetivo, sino permitir que el veneno se acumule en silencio. Estos episodios no son solo memorias del pasado. Revelan patrones que siguen vivos hoy. La cuestión no es si serás blanco de traición, sino cómo vas a reaccionar cuando aparezca. Y es aquí donde entran las maniobras de Maquiavelo para transformar la sospecha en ventaja. El siguiente paso es descifrar cuáles son esos métodos, porque sin ellos, hasta la desconfianza es inútil. Las historias dejaron claro, ver las señales no basta. Quien solo identifica el riesgo sigue siendo vulnerable. La diferencia entre el gobernante que sobrevive y el que cae está en cómo reacciona al percibir al enemigo oculto. Y fue en ese punto que Maquiavelo fue implacable. No hay espacio para la esperanza ingenua, solo para el diseño estratégico. Si sospechas de traición, debes actuar con método, no con emoción. La primera maniobra es la recalibración silenciosa. No se trata de explotar en enfrentamientos o exponer la sospecha. La peor jugada es mostrar al traidor que ya lo identificaste. Eso le da la oportunidad de acelerar el ataque o ajustar la máscara. El gesto inteligente es rediseñar el tablero sin aviso, retira accesos, divide funciones, introduce redundancias. Transforma al otro en una pieza irrelevante antes incluso de que se dé cuenta. El traidor solo se vuelve peligroso cuando cree tener poder. Al descubrir que ya no lo tiene, su ofensiva muere sola. La segunda maniobra es estructural. Diseñar el juego de modo que traicionar sea un retroceso, no un avance. Muchos líderes caen porque ofrecen más ventajas en la deserción que en la permanencia. Quien trabaja a tu lado necesita entender que perderá más si se va que si se queda. Esto se construye con rotación de poder, sistemas de recompensa vinculados al mérito, mecanismos de sustitución rápida. Cuando cada persona sabe que es prescindible, la traición se convierte en una jugada irracional. Maquiavelo lo sabía. Volverse insustituible es el sueño del traidor, y el error del gobernante es permitir que eso suceda. La tercera maniobra exige disciplina. Observar más tiempo del que se actúa. Cuando identificas una amenaza, la tentación es actuar de inmediato. Pero el traidor es más vulnerable cuando cree estar seguro. Déjalo creer que no fue percibido y mostrará toda su mano. Solo después de exponer el movimiento es que se debe actuar, y hacerlo de modo que no haya necesidad de repetición. Quien golpea 2 veces ya perdió la autoridad. Y aquí entra la cuarta maniobra, quizá la más dura. Todas las injurias deben aplicarse de una vez. Si la eliminación se vuelve necesaria, no puede ser gradual, no puede ser parcial. La mitad de un corte no neutraliza la amenaza, solo la transforma en venganza futura. El castigo necesita ser final, ejemplar, un recado que resuene mucho más allá del blanco inicial. Maquiavelo no veía crueldad en esto, veía inteligencia, porque una sola acción decisiva previene años de inseguridad. Estas 4 directrices no son opciones, son capas de protección que se superponen. Recalibrar en silencio para reducir riesgos. Estructurar el juego para que traicionar nunca compense. Observar hasta que el enemigo se exponga. Y, si es necesario, cortar de manera definitiva. Quien domina este ciclo, transforma la traición de amenaza en oportunidad, porque cada intento frustrado refuerza la autoridad de quien lidera. En el mundo actual, estos principios no han perdido relevancia. En el ambiente de trabajo, en la política, en las relaciones personales, el patrón se repite. Cuanto más previsible eres, más fácil te conviertes en blanco. La fuerza de un estratega no está en parecer confiable, sino en construir sistemas en los que la confianza se vuelva innecesaria. La verdadera protección no nace de esperar fidelidad, sino de proyectar estructuras que funcionan incluso cuando la fidelidad falla. El punto más incómodo es que aplicar estos métodos exige renunciar a la ilusión cómoda de que todos a tu alrededor son leales. Exige mirar cada relación con frialdad, evaluar historial, medir riesgos, probar intenciones. Es un ejercicio constante, y precisamente por eso pocos lo hacen. Pero quienes lo aplican nunca son tomados por sorpresa. Los casos que vimos no fueron excepción, fueron pruebas. Y las estrategias de Maquiavelo no son teoría muerta, son instrucciones atemporales. Lo que resta ahora
es comprender la advertencia final, la lección que atraviesa siglos y que pocos osan aceptar. La traición nunca llega como ataque repentino. Llega sonriendo, presentándose como amistad, pidiendo espacio dentro de tu guardia. Y si no encaras esta verdad, todas las estrategias anteriores serán inútiles. La traición casi nunca se presenta como golpe súbito. Comienza como un desgaste imperceptible, como pequeñas concesiones que eliges ignorar. El error no está en el ataque en sí, sino en el momento anterior, cuando viste la señal y preferiste creer que era irrelevante. Siempre es más cómodo creer en lealtad que en riesgo, pero es en esa comodidad donde crece la ruina. Machiavelli advertía: el tiempo no es confianza, el afecto no es protección. Décadas de convivencia no blindan a nadie contra nuevos intereses. Lo que mantiene fiel a un aliado hoy puede ser exactamente lo que lo lleve a alejarse mañana. La lealtad no es permanente, es circunstancial. Y cuando la circunstancia cambia, la alianza puede cambiar junto con ella. La ingenuidad es pensar que la historia compartida es garantía de futuro. Es por eso que confiar ciegamente es entregar tu propia defensa en manos del otro. La verdadera sabiduría no es esperar lealtad, sino construir sistemas en los que la lealtad deje de ser necesaria. Quien entiende esto no necesita vigilar cada gesto o cada palabra. Proyecta el juego de modo que la traición se vuelva irracional, cara, sin valor práctico. No se trata de fe, sino de arquitectura. Y sí, aún así, la traición ocurre. Debe romperse contra la estructura, no contra ti. El líder ingenuo cree que puede evitar la puñalada solo por el carisma o el afecto que despierta. El líder preparado sabe que, si el golpe viene, no encontrará carne expuesta, sino acero. No es la esperanza lo que lo protege, es el diseño estratégico. El error fatal es esperar que la traición sea visible antes de actuar. Cuando llega al punto de volverse obvia, ya perdiste parte de lo que tenías. Es como notar que la pared está rajada solo cuando ya está a punto de derrumbarse. El tiempo del estratega es siempre anticipado. No espera la prueba final, porque sabe que la prueba final es la derrota. La advertencia que Machiavelli deja es dura, pero clara. Quien espera demasiado, cae. Quien cree demasiado, cede. Quien ignora, paga. La defensa no es esperar señales dramáticas, sino detectar los síntomas invisibles. Y cuando aparecen, no dudar. Porque la traición nunca avisa. No grita, no amenaza, no avanza de frente. Sonríe. Ahora responde sin filtros. ¿Qué señales ya ignoraste? ¿Y cuál fue el precio? Si hubieras prestado atención antes, ¿qué habría cambiado? Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir. ¿O qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación? Alguien va a leerlo. Quizá alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no tiene miedo a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.